Hola, muy buenas. Hoy les estaré enseñando 5 prácticas que me dieron para mi examen parcial de programación multimedia y cómo es que yo las resolví. Muy bien, vamos a empezar para hacerlo rápido. Tenemos el primer ejercicio, debemos crear una función llamada Celsius que reciba la temperatura en grados Celsius y los convierta a Fahrenheit usando esta fórmula y que nos lo imprima, cuál es el resultado. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser definir nuestra variable a Celsius a Fahrenheit. Pum. Vamos a intentar. Lo siguiente, vamos a poner la fórmula. Fahrenheit es igual a... Acá se nos olvidó poner un parámetro. No es nada, es normal. C por 9 entre 5 más 32. Esa es la fórmula. Ahora vamos a hacer que nos regrese ese valor. Return Fahrenheit. Y vamos a salirnos de la función, ¿no? Lo siguiente va a ser poner la manera en la que nuestro usuario nos va a dar la temperatura, ¿no? Vamos a declarar una variable y vamos a poner un nombre, temperatura Celsius, ¿no? Vamos a ponerle un igual y ahora sí declaramos nuestra variable. Vamos a ponerle flotante, input, y a continuación vamos a poner lo que queremos que imprima y para que nos den el resultado, ¿no? Entonces será dame la temperatura, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser llamar a la función. Vamos a declarar una nueva variable, Fahrenheit. Vamos a ponerle es igual a Celsius a Fahrenheit, la variable temp Celsius, ¿no? Nos vamos a lo siguiente. Y lo último que vamos a hacer va a ser pedir que nos imprima esto. Que nos imprima esta variable, que sea el resultado más que nada, ¿no? Entonces vamos a poner f para que sea una función. La temperatura es en Fahrenheit es temp Fahrenheit. Y pareciera que ya lo tenemos listo. Ahora, vamos a intentarlo. Dame la temperatura, 25. La temperatura en Fahrenheit es 77.0. Y eso sería todo por el primer ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio es el ejercicio 2, número par o impar. Lo único que tenemos que hacer en este ejercicio es pedir al usuario un número entero e imprimir si este número es par o es impar. Lo que necesitamos hacer es declarar una función, es par número, que devuelva true si el número es par y false si es impar. Y debemos usar las condicionales para imprimir el resultado. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí va a ser definir nuestra función. Definir es par, ¿no? No hemos seleccionado el lenguaje de programación que queremos usar, por eso no nos funciona, pero está bien. Y ya es Python, ahora sí. Vamos a definir es par. Esa es nuestra función. Nuestra función, muy bien, número. Lo intentamos y ahora lo que tenemos que hacer es regresar un valor. Entonces vamos a poner return y vamos a poner número, que será nuestra fórmula. 2 igual a 0. Esa es nuestra fórmula y esta es nuestra pequeña función. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser declarar una variable para que el usuario pueda poner su número.
número entero, ¿no? Es igual a int de entero, input, y vamos a ponerle dame el número que deseas. Cerramos. Y ahora, lo siguiente que va a hacer, vamos a usar condicionales para imprimir el resultado. Y vamos a llamar a nuestra función. Entonces, vamos a empezar con if spar, que es nuestra función, número entero, dos puntos. Si es verdad, va a imprimir el número spar, por ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a ponerle else print el número es impar. Entonces, así estaría quedando. Ahora, vamos a checar si funciona. Se supone que ya está guardado, pero tenemos un error. ¿Cuál es nuestro error? No pusimos un 2 puntos. Algo sencillo como eso. No hay indentación, entonces también nos da error. Ahora sí, debería estar funcionando. Vamos a intentarlo. El número que deseo que sea 5. El número es impar. Vamos a poner 7. Es impar. Hola, ahora vamos con el tercer ejercicio, la tabla de multiplicar. Esta es sencilla. Vamos a crear un programa que pida al usuario un número entero del 1 al 10 y luego imprima su tabla de multiplicar hasta el 10. Vamos a empezar. De hecho, miren, yo aquí lo tengo, pero voy a hacerlo de nuevo para que tengan una idea de lo que estoy haciendo. ¿Ok? Vamos a empezar declarando una variable, número tabla, es igual. Esta variable nos va a servir para que el usuario ponga el número que quiere, del que quiere la tabla de multiplicar, ¿no? Ponga su número, ingrese su número. Ingrese su número que desea. Vamos a dejarle así. Ahora vamos a imprimir esto. Vamos a ponerle función. Tabla de multiplicar. Y vamos a ponerle las acotaciones. Vamos a llamar a la variable. Y acá estaría. Ahora, ¿qué más? Vamos a usar una condicional para emplear la variable. Vamos a ponerle el rango, que es del 1 al 11, porque estamos buscando que las tablas sean hasta la tabla del 10. ¿Qué sucede? Porque pongo 11, porque normalmente el programa cuenta desde el número 0, entonces cuando tú le pones 10 se estaría haciendo hasta el número 9. Podemos hacer esto y sumarle 1, o más sencillo podemos ponerle 11, un número mayor. Ahora, ya tenemos esto, vamos a indentar y vamos a pedir que nos lo imprima. Nos imprime ya el resultado. Vamos a poner num tabla por, vamos a ponerla aquí, la siguiente variable es igual tabla por i. Esta es nuestra fórmula que utilizaremos para que nos dé el resultado. Entonces vamos a borrar esto. Y aquí esto ya debería funcionar. Vamos a intentarlo. Ingresamos el número que deseamos, 6. Y acá nos da las tablas. Y sería todo. Hola, el siguiente ejercicio será el ejercicio 4. Es la suma de números. En particular me dio mucho dolor de cabeza, me tardé mucho haciéndolo. Pero al final logré obtener el resultado que quería.
Lo que tenemos que hacer en esta es escribir una función que sume todos los números enteros del número 1 hasta el número que el usuario nos indique. Los requisitos son de que el usuario debe ingresar un número entero positivo. La función suma hasta n, devuelve la suma, o sea, nos devuelve el resultado, y debemos usar un ciclo para calcular la suma. Entonces, estos son los requisitos que nos piden para esto. Entonces, vamos a definir una función suma hasta n, ¿no? Ponemos parámetro y intentamos. Vamos a poner un contador total suma es igual a 0. ¿Cuál es lo siguiente? Lo siguiente que tenemos que hacer es usar condicionales. Pongo i porque es la manera más fácil. Puedes poner cualquier cosa, no pasa nada. 1, n más 1. De nuevo, porque cuando tú pones un número cuenta desde el 0, entonces por eso le estamos sumando a cada uno. Vamos a ponerle acá 2 puntos. Se indenta total suma es igual a no, más igual uno, ¿no? Y vamos a poner return para que nos regrese este resultado. Sí, ahí está, es lo mismo. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es salirnos de la definición de esta función. Y ahora vamos a poner la variable, vamos a declarar la variable número usuario para que el usuario pueda poner el número que él quiera. Vamos a ponerle entero, input, y vamos a ponerle dame el número hasta el que deseas sumar. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es llamar a la función e imprimir el resultado, ¿no? Entonces ponemos resultado suma. Estamos haciendo otra variable, estamos declarando otra variable, es igual a suma hasta, y vamos a ponerle en el parámetro número usuario. Vamos a bajar y ahora abajo vamos a pedir que lo imprima. Vamos a poner f para que sepa que es una función. La suma de los números desde el 1 hasta, ponemos estos, número usuario es igual a, otra vez los corchetes, resultado suma. Y con esto debería quedar. Vamos a borrar aquí, vamos a probarlo. Hasta el número que deseamos sumar es hasta el 20. ¿Qué pasó aquí? Suma hasta línea 9. Acá nos equivocamos. Listo. Debería funcionar ahora. 20. La suma de los números desde el 1 al 20 es igual a 210. Acá le puse fuma, es suma. Vamos a intentar de nuevo. 25, 325. Y así quedaría.
Y bueno, para concluir, tenemos el último ejercicio, que es un menú de opciones. Este sí es un poquito más largo. No diría difícil, pero sí un poquito más complicadito. Un poquito más largo, más tardado. Tenemos a crear un programa con un menú simple en consola, que se repita hasta que el usuario elija salir. Debemos emplear 4 funciones. El menú debe ser de saludar, calcular el doble de un número, imprimir un rectángulo y salir. Si elige 1, debe imprimir hola usuario. Si elige 2, nos va a pedir un número y muestra su doble. Si elige 3, lo que vamos a hacer va a ser pedir al usuario el carácter a usar. Por ejemplo, el arroba, un gato, lo que sea. Luego vamos a pedir el ancho del rectángulo y luego la altura del rectángulo. Y con eso vamos a imprimir un rectángulo relleno con ese carácter. Y 4, si elige 4, mostramos un mensaje de despedida y terminamos el programa. Lo que vamos a hacer va a ser usar un ciclo while y condicionales para poder controlar nuestro menú. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. El último, el menú de 5 opciones. Vamos a empezar con él. Y nos pide que definamos. Entonces, vamos a definir primero nuestras variables. Primero definamos la variable de saludar. Que lo único que va a hacer es saludar al usuario. Vamos a imprimir saludos. Hola usuario. Eso es todo. Esa es nuestra primera definición, nuestra primera función. Vamos a definir la siguiente función que se va a llamar calcular doble. Calcular doble. Pam, pam, pam. Lo que tenemos que hacer aquí es calcular el doble de un número. Entonces vamos a declarar una variable nueva. Vamos a poner entero input ingresa un número a calcular. Esa es nuestra segunda función. Vamos a definir una tercera función. Definimos imprimir rectángulo. Y aquí va a ser un poquito más largo. Lo que vamos a hacer aquí va a ser hacer 3 variables. Vamos a declarar 3 variables. La variable del carácter, que simple y sencillamente nos pide un carácter cualquiera. Dame el carácter. Dame el carácter deseado. La siguiente es del ancho. Ancho es igual int entero input. Dame el ancho deseado. Y vamos a declarar nuestra tercera variable, que es la altura. Altura es igual a entero input. Dame el alto. Dame la altura deseada. Y bueno, ya que tenemos estas 3 variables aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a usar condicionales. Vamos a usar fácilmente esto para declarar otra variable sin tener que poner mucho. In range, en el rango de altura. Esto nos va a decir cuántas veces la va a imprimir. Ponemos 2 puntos, indentamos y vamos a poner print carácter por el ancho. Por la variable ancho. Y acá tendríamos nuestra tercera función. Vamos con otra. Vamos a la última, que va a ser la de mostrar despedida. Acá lo único que vamos a hacer va a ser print. Hasta pronto. Es todo. Y vamos a hacer que nuestro ciclo while se rompa.
Ahora, una vez que ya tenemos estas 4 funciones, ahora sí, vamos con el proceso del ciclo while. Antes del ciclo while, vamos a crear una variable con un valor cualquiera. Esto la vamos a cambiar después dentro del ciclo while, así que no tiene mucho sentido que le pongamos un número entero. Pero vamos a ponerle un 0. Opción es igual a 0. Entonces, ya que está creada esa variable, vamos a empezar con el ciclo. While opción, que es nuestra variable que acabamos de crear, es diferente a 4. Mientras opción no sea diferente a 4, va a imprimir nuestro menú. Entonces, vamos con las cosas. Vamos a imprimir aquí eso. Menú. Y así. Listo. Siguiente. Print 1. Saludar. Esto únicamente lo hacemos para que esto se muestre en el menú. Saludar. Doblar número. Tres. Imprimir rectángulo. Y 4. Salir. Ok. Ahora, dentro del ciclo vamos a usar la variable antes mencionada, que es la opción. Y vamos a poner un input para que nuestro usuario pueda darnos qué opción del menú desea. Vamos a poner, elige una opción. Lo dije. Elige una opción. Elige una opción. Ahora vamos a usar condicionales. If opción, if la variable opción es igual a 1, entonces vamos a llamar a la función saludar. El if opción es igual a 2, vamos a llamar a la función calcular doble. El if opción es igual a 3, entonces vamos a llamar a la tercera función, que en este caso le pusimos imprimir rectángulo, me parece. Acá está, sí. Else, el if, si la opción es igual a 4, vamos a imprimir la despedida. Mostrar despedida. Else, este else lo vamos a ocupar para cerrar este ciclo. Entonces, por lo que me doy cuenta, no vamos a necesitar este break. Else, si esto falla, si el usuario da un número más alto que 4, lo que vamos a hacer va a ser imprimir print opción no válida. Entonces, ahora sí, vamos a checar si funciona. ¿Cuál tenemos? ¿Qué tenemos de error? La línea 1. Name error deprecated is not defined. ¿Qué pasó aquí? Ok, vamos a intentar de nuevo. Ahí está, muy bien. Ya tenemos menú, saludar, doblar número, imprimir rectángulo o salir. Vamos a intentar saludar. Nos da hola usuario y nos deja hacer de nuevo. Vamos a doblar un número, ingresar un número y vamos a ingresar 5. Nos da
acá tenemos un error. Acá nos falta algo en esta función y es el imprimir el resultado. Entonces vamos a hacer esto. El resultado es... dos puntos y vamos a ponerle esto. Y número por 2. Esa es la función. Vamos a ponerle acá la F para que no se confunda. Y ahora sí, intentamos de nuevo. Aquí está. Vamos a elegir una opción. Ahora sí, doblar número. Ingresamos un número a calcular, 5. El resultado es 10. Ok. Ahora, vamos a imprimir un rectángulo. Opción 3. Vamos a darle este carácter. Ancho deseado de 6 y altura deseada de 4. Y aquí nos da nuestro rectángulo. Ahora, queremos salir y queremos cerrar. Y es todo.